Estamos boicoteando lo que Dios nos ha entregado, porque no es ni pequeño y no hay sueño ni pequeño, nada de eso. Todo lo que Dios nos entrega es grande, es con propósito. Entonces ahí está el tema donde hablas de sentirte plena y ser productiva. Y yo creo que a muchas mujeres nos pasa eso. Y muchas veces dejé de ser. Y eso es bien importante. Primero hay que trabajar con el ser. Primero yo soy, hago y por consecuencia voy a tener. Eso va a llegar, el dinero va a llegar, el resultado va a llegar, pero tenemos que empezar con el ser. Y entonces tú no vas a poder fluir con libertad porque tienes ese amarre emocional. No puedes ir como una loca mañana a renunciar si no hay un plan, porque aunque sea un plan de Dios, te vas a encontrar con una pared que es uno mismo y las necesidades que en vez de avanzar puedes retrasar mucho más. Claro. Y no es que no lo vayamos a lograr, es que nos vamos a retrasar mucho más. Que he entendido que la parte financiera es fundamental. Cuando nosotros tenemos claridad de los números, nosotros tenemos libertad para tomar decisiones. Exacto. Pero también eso nos da una paz. La gente no puede desvincular el tema financiero y del cachín y el dinero, porque es que eso tiene un impacto en nuestras emociones. Si yo sé que no estoy generando, eso me va a provocar ansiedad. Pero llegó un momento en que había un pensamiento limitante bien arraigado y es el tema de productividad. Porque mi viejo hasta el último día estuvo trabajando. Y llegó un momento en que yo estaba en mi casa y si yo estaba desocupada, porque me lo merecía, o sea, yo había trabajado, tenía los resultados, yo me sentía culpable. Bienvenidos nuevamente a su canal Sin Rodeos. Para poder tener más contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para que cada vez que salga algo nuevo, usted sea parte de esa comunidad que tiene la primicia. Hoy, como todos los podcasts, tenemos invitada de lujo y hoy usted va a tener, mira, mucho contenido de valor para que siga ese emprendimiento, mira, elevándose. Así que sin más preámbulo, le presento a mi amiga Verónica González. Verónica, hola, se nos dio. Yes, qué bueno, Ginny, gracias por la invitación. Estoy bien feliz de estar aquí. Estás en tu casa. Ay, sí. Y con tu audiencia, mira, está aquí liderazgo, conocimiento. Totalmente, me siento, el pre-podcast estuvo brutal, así que esto yo me imagino que va a estar a otro buenísimo. nivel. Bueno, Verónica, para todas esas personas que no te conocen, ¿quién es Verónica? ¿Quién es Verónica? Yo creo que lo primero que me define es que soy una hija de Dios, una sierva de Él. Y Amén. eso es lo principal. Todo lo demás se va añadiendo porque la identidad está en Él. Así Amén. que soy doctora en liderazgo y educación Está a distancia. estrenando, mira, yo estoy tan Yes. feliz, me he gozado contigo todo este proceso. Sí, un proceso intenso, pero cuando nosotros tenemos claridad de lo que queremos, hay que caminar, hay que perseverar y lo vamos a lograr. Repítele a la audiencia, ¿doctor en qué? En liderazgo y educación a distancia. Todo Muy lo que tiene que ver bien. con el mundo digital, lo que tiene que ver con los cursos y academias online. Así que tenemos mucho para hablar. Yes, claro que Qué sí. bueno. Actualmente estás casada. Sí, estoy casada hace aproximadamente, voy para 13 años. Este año, en noviembre, voy para 13 años de casada con un hombre maravilloso que Dios me regaló. Después de unos intentos fallidos. Así que no te quites. Si Por tienes intentos favor, fallidos, mira, mujer. persevera. Mujer y también los hombres. Claro. Si has tenido intentos fallidos, tranquilo. Ora a Dios, tranquila, ora a Dios, porque esa persona ideal, esa ayuda idónea va a llegar. Así que estoy casada, soy la más pequeña de 3 hijas, somos 3, mis hermanas y yo, y soy la más pequeña. Dicen que los pequeños son los consentidos, ¿eso es verdad? Bueno, yo voy a decir que sí, soy la favorita. Sí, Cuando tus hermanas escuchen esto, van a decir, ¿qué? soy la favorita. Qué bueno. Verónica, aparte de tener el doctorado, conferencista y escritora, háblame un poquito de ese libro. Sí, soy autora del libro Emprende y Crece. Lo publiqué en el 2022, en el año 2022. Y ahí cuento un poco de mi historia y la transición de ser empleada de gobierno de una agencia federal a ser empresaria. En un mundo que era muy diferente a lo que yo estaba haciendo y que no vengo de una familia de empresarios.
Y eso era algo que estaba en mi corazón porque ya no estaba haciendo lo que amaba hacer, que es educar. Esa parte de educar, de ayudar, de servir. Estaba sirviendo, pero esa parte educativa no la estaba ejerciendo. Y tuve que tomar decisiones bien incómodas. Dejar un puesto seguro, un sueldo seguro, lo que nos dice todo el mundo, para emprender. Y ahí nace este libro. Así que podemos decir que un factor clave donde tenemos que quizás detenernos es cuando nos encontramos haciendo algo que realmente no nos apasiona, Exacto. que nos sentimos incómodos. Y es bien interesante lo que dices porque yo en mi libro tengo una frase que digo que tuve que dejar lo bueno para ir tras lo mejor. Ginny, muchas veces el enemigo de lo mejor no es lo malo. Es lo bueno, porque lo bueno de momento estamos anestesiados y llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo y nos convertimos en algo robótico, automático, ese piloto automático, y estamos en esta zona de inconsciencia y no es hasta que llega la incomodidad que decimos, espérate, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y eso fue lo que me pasó. ¿Cuál fue ese lugar incómodo que tú dices, sabes qué, Jenny? Fue aquí donde yo dije, tengo que hacer algo. Yo me iba al baño a llorar. Wow. Yo me iba al baño a llorar porque yo lideraba un equipo de supervisoras educativas en una agencia federal, era especialista de educación y yo estaba haciendo todo lo que tiene que ver con el liderazgo, pero un poco más administrativo. Y esta parte de yo poder añadir valor, de poder educar a otros, de enseñar, de guiar, no la estaba ejerciendo. Y eso como que tocó mi corazón. Yo decía, es que lo que a mí me apasiona y lo que me mueve es compartir con la gente lo que yo sé. Y yo me iba al baño y yo lloraba y yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque no era que no me gustara lo que estaba haciendo. Y esto es importante decirlo. Muchas veces pensamos, no me gusta y por eso me muevo. A veces te puede gustar, pero quizás ahí no estás liberando tu máximo potencial, eso que Dios te ha enviado a hacer y que lo haces con pasión, como tú decías. Entonces, cuando esa llama se va apagando, ahí es donde tú empiezas a confrontarte y a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo lloraba y llamaba a todo, escribía a mi familia, oren por mí, por favor, pero no se trataba tanto, y esto va a ser controversial, no se trataba tanto de orar. La oración estaba, era la acción lo que faltaba. Y esa para mí es una fórmula ganadora, porque la oración es ora y acciona, ora y acción. Y a mí me faltaba la acción. Yo estaba orando y pidiendo a todo el mundo que orara, pero no estaba accionando. Sí, y ahí se encuentran muchas personas. Y a diario sé que te comentan, a mí también me escriben, personas que dicen, pero es que yo estoy orando, pero no veo la manifestación. La pregunta es si nosotros estamos caminando, yo lo he dicho varias veces aquí, claro. Es como tú ir en el auto mirando o tratando de ir hacia adelante cuando en realidad está tu auto en reversa. Exacto. Y yo creo que en ese punto donde nos encontramos es sentir, porque yo he estado ahí varias veces, es sentirnos como estos globos de helio que vemos bien hermosos y que tienen la capacidad de llegar tan alto como se lo propongan, pero tienen un cordón. Tienen una cinta que los está limitando y está quizás manejable un día, claro, un mes, pero cuando va pasando el tiempo y tú te sientes con esa pared de frente que te impide lograr aquello que tú sabes que fuiste diseñada. Exacto. Que nadie te lo tiene que decir. Hay personas que te celebran, pero es que ya tú no necesitas que la gente te celebre. Ahora tú necesitas un campo donde tú puedas poner todas esas semillas y verlas crecer. Entonces, ¿cómo tú das esos primeros pasos? Porque estabas cómoda en el lugar, a nivel financiero tenías el ingreso seguro. La estabilidad, la llamada estabilidad y seguridad. El lugar que mucha gente está buscando. Entonces, yo me imagino que se tienen que haber levantado personas que digan, Verónica, pero tú estás segura de la decisión que estás tomando, porque a ti como que se te fundió algo, estás loca, sí. ¿Qué está pasando contigo? Porque tienes lo que otras personas quieren, y lo estás dejando para ir a perseguir algo que es un sueño que no sabes. Sí, hubo mucha gente, incluso yo cuento en talleres, comparto que a la persona que yo nunca le dije hasta que hice el proceso de renunciar fue a mi papá. Y mi papá me celebra, mi papá él está ahí, cheerleader, y él me celebra y me ve en todas las entrevistas, en todo lo que yo hago. Ahora, en aquel entonces yo sabía que papi no me iba a dar una palabra
No porque no quisiera verme crecer y salir a flote en otras áreas, sino porque desde sus creencias, lo que hablábamos pre-podcast, desde sus creencias lo que me iba a decir era, estás loca, tienes un puesto seguro. Y a nosotros nos criaron, ¿verdad? Esta generación de 40 años, nosotras las jovencitas, pues nos criaron así, que tienes que estudiar y trabajar y ahí no había más nada. Así que mucha gente me dijo, estás loca. Porque pero fue hubo lo que, gente que me apoyó. fue lo que les funcionó a ellos. Y yo le he Claro. dicho, no podemos juzgar esa generación porque ellos vienen de Era lo que otro tenían. sistema que en aquel momento un empleo seguro era lo nuevo para ellos. Y mucha gente, 30, 40 años, se retiraba, Verónica, y bien jubilado. Claro. El tema es si eso funciona hoy. Exacto. Y esa fue la pregunta que también me hice. ¿Dónde tú te quieres ver? ¿A dónde tú quieres llegar? ¿Qué estás buscando? Entonces hubo gente que sí. Mi esposo me decía, pero aguanta un poquito para ver si para el retiro, tú sabes, el 401 acá y todas esas cosas que... Vamos, hay lugares y hay lugares. Y yo tenía un puesto de liderato. Y yo tengo que decir que yo lo que tener un tope mental en la facturación, hasta que no emprendo, es que no me doy cuenta de todas las oportunidades que habían. Así que mis primeros pasos fue creérmelo. Yo creo que eso fue lo primero. Creerme que yo podía ser una empresaria, que yo podía emprender, que yo podía vivir de lo que me apasionaba, que yo podía vivir de mi propósito. Yo le tenía terror al tema de emprender. ¿Sabes por qué, Ginny? ¿Por qué? Porque yo decía, yo no nací para emprender. Y mi diálogo interno me autosaboteaba porque yo me estaba diciendo que no había nacido para emprender, que ¿cómo yo voy a hacer para generar ingresos? Me van a creer, todo ese síndrome del impostor. Y tuve que detenerme. Así que los primeros pasos fue no escuchar voces que fueran contrarias a la visión, porque ya Dios me había dicho. Yo toqué puertas y Dios no me abría puertas en ningún lado. Era, te vas de aquí, pero te vas con lo tuyo. Vas a hacer lo tuyo. Y tuve que comenzar a trabajar con mi diálogo interno, con lo que yo me estaba diciendo, con lo que yo estaba verbalizando, para entonces trabajar un plan de acción. Muchas veces queremos convencer, si esa pudiera ser la palabra a utilizar, a la pareja, a los padres, a los compañeros de trabajo, a los que queremos que sean parte de nuestro team, cuando nuestro diálogo interno es totalmente diferente a lo que tenemos establecido en un plan de acción. Así es. Y ahí está el primer stop. Y muchas veces las personas tienen un buen plan de acción, tienen un buen nombre comercial, tienen una buena estructura, tienen gente capacitada para aliarse a esa visión. Pero el tema no está afuera, el tema está adentro porque es una creencia que viene generación tras generación, que fue inculcada cuando joven y que en el momento más difícil, firmar la carta de renuncia, te va a gritar. Y tú tienes que como que desconectarlo, igual que hacemos así del celular, arrancarlo de la pared y decir, no, es que si ya Dios habló, exacto, ya las oraciones están, ¿qué me toca? a mí. Accionar, dar ese paso. Y cuando das el paso, ¿cómo te sentiste? Tuve un poco de incertidumbre, pero yo te tengo que decir que yo he sido feliz, siempre he sido feliz, pero cuando yo renuncié, yo sentí ese alivio de vas a hacer lo que tanto amas hacer, vas a volver a ese propósito que Dios te entregó. Y yo comencé libertad, y la libertad en términos de vivir el propósito, la libertad en términos del tiempo y la libertad en términos de los ingresos, porque realmente todo estaba en mi mentalidad, todo era la mentalidad. Yo me sentía que al inicio siempre es complicado. Esto no es como que una varita mágica, que hay que trabajar y hay que hacerlo con intención. Y tuve que pasar una transición de autoempleada a empresaria, porque me quedaba con la estructura tradicional y yo era autoempleada. Yo misma me establecía horarios y era rígida. Y de momento yo empecé a cambiar la mentalidad. Y cuando cambia la mentalidad, ahí es cuando se transforma todo. Yo digo, no, es que aquí hay algo más. Y el propósito me ha impulsado y ha hecho que me sienta en esa paz, en esa, yo le llamo pleniproductividad. Yo me inventé esa palabra. Qué rica. Porque yo digo, Qué rico. yo soy pleniproductiva porque yo siento que estoy viviendo en plenitud, en la calma que no tenía. Yo apagaba fuego como líder, yo estaba a un call todo el tiempo. Y la productividad porque hago lo que verdaderamente tengo que hacer en el momento oportuno. No ando desesperada.
Y antes vivía en ese desespero de hacer y hacer y hacer. Y ahí era donde no estaba disfrutando el llamado que Dios me ha dado. Y ahí estamos también luchando. 2 preguntitas que tengo para ti. Número 1, Cuéntame. en el momento de decidir soltar, confiar, ¿hiciste alguna canasta de presupuesto para decir, me voy a organizar por estos 3 meses, 6 Claro. meses? ¿Cómo fue ese plan financiero? Sí, definitivamente. Obviamente tenía mi 401k, tenía unos ahorros, establecimos un presupuesto, establecimos hasta dónde nos va a dar ese fondo también de emergencia para poder salvaguardar las necesidades básicas, para poder trabajar. Así que sí me planifiqué. Yo no hice una transición de hoy me voy de aquí y renuncio. No. Yo lo hice planificado, tomando en consideración la parte financiera, porque he entendido que la parte financiera es fundamental. Cuando nosotros tenemos claridad de los números, nosotros tenemos libertad para tomar decisiones, Exacto. pero también eso nos da una paz. La gente no puede desvincular el tema financiero y del cachín y el dinero, porque es que eso tiene un impacto en nuestras emociones. Si yo sé que no estoy generando, eso me va a provocar ansiedad. Claro, y al ser un cambio de ser empleada, ahora autoempleada, porque así fue que comenzaste y después empresaria, Exacto. puedes dejar de ser productiva porque tu emoción va a estar anclada a, caramba, necesito este número porque es que hay que pagar X cosa Eso. básica en la casa. Y entonces tú no vas a poder fluir con libertad porque tienes ese amarre emocional. Y te lo hice con toda claridad porque hay muchas personas que pueden escuchar el podcast y dicen, pues eso es lo que me está pasando a mí. Pero no puedes ir como una loca mañana a renunciar si no hay un plan, porque aunque sea un plan de Dios, te vas a encontrar con una pared que es uno mismo y las necesidades que en vez de avanzar puedes retrasar mucho más. Claro. Y no es que no lo vayamos a lograr, es que nos vamos a retrasar mucho más. Y el otro tema que quería tocar es el tema de productividad. Llegó un momento en mi vida, yo me crié, gracias a Dios, digo que eso fue una escuela en una familia de empresarios, pero empresarios tradicionales, y yo nunca he sido una empresaria tradicional. Tú estabas rompiendo con los paradigmas. Para nada, pero sí tenía una base que muchas personas no tienen, de administración, de crear negocio, de manejo de personal, y eso pues desde pequeña fue parte de mi vida. Pero llegó un momento en que había un pensamiento limitante bien arraigado, y es el tema de productividad, porque mi viejo hasta el último día estuvo trabajando, y trabajando duro, y tenía 82 años. Wow. Mi papá va en las mismas, o sea, yo puedo llamar a mi papá ahora, que lo amo, que es un referente, que lo admiro muchísimo como empresario, pero la palabra es estoy ocupado. Y llegó un momento en que yo estaba en mi casa y si yo estaba desocupada, porque me lo merecía, o sea, yo había trabajado, Claro. tenía los resultados, yo me sentía culpable. Entonces ahí está el tema donde hablas de sentirte plena y ser productiva. Y yo creo que a muchas mujeres nos pasa eso. Queremos llenar la agenda y seguimos diciendo que sí, y que sí, y que sí. Y todo eso nos está cargando, nos agobia. Y al final lo peor es que la mayoría de ellas, porque nos hemos sentado a tomar café muchas veces, miramos la agenda o miramos la cuenta de banco y decimos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué yo me siento tan agitada? ¿Por qué yo me siento tan cargada? ¿Por qué mi agenda está todo el tiempo corriendo? Pero estas dos cosas como que no se comunican. El wifi no llega. Sí, y a mí me pasó al inicio también, porque me enfocaba más en el hacer, y muchas veces dejé de ser. Y eso es bien importante. Primero hay que trabajar con el ser. Primero yo soy, hago y por consecuencia voy a tener. Eso va a llegar, el dinero va a llegar, el resultado va a llegar, pero tenemos que empezar con el ser. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y también entender que productividad no es la agenda llena y no tener ni un espacio para tomarte un café, vamos. Tú sabes, la Exactamente. productividad es que cuando yo ejerzo y yo ejecuto, eso que yo estoy haciendo me genera un resultado. Es como este efecto dominó que uno empuja una ficha, todo lo demás se va moviendo. Pues yo siempre le digo a la gente,
piensa todo lo que estás haciendo, al final, eso impulsa la meta que tienes, o eso que estás haciendo, lo estás haciendo para quedar bien con alguien, lo estás haciendo para tú misma sentirte, porque estamos trabajando el ego muchas veces, sentirnos que somos altamente productivas, y en el descanso hay productividad, en la pausa hay productividad, porque es donde llegan nuestras ideas, porque es que en el quemazón nadie produce con efectividad, porque una cosa es producir, pero otra es hacerlo con efectividad. Hay mucha gente que me ríe porque es que hay mucha gente que ve mis historias de Instagram y me dicen, pero es que tú vives en la playa. Y yo le digo, yo vivo cerca de la playa. Bello. Pero el ir a caminar o ver el atardecer a mí me da tanta energía y me pone a crear. O sea, yo puedo ir a la playa y yo voy a salir siempre con una llamada, un contacto, un escrito, un plan de trabajo, y es el lugar donde yo sé que yo puedo conectar. Y es productiva. Y soy productiva en este lugar, pero muchas personas chocan con eso. Otra vez en la playa, pues sí, es mi lugar donde soy más efectiva. No puedo estar en 4 paredes porque esa no es te Jenny. funciona, Claro. no te funciona. Y es bien importante saber que no funciona y que no nos funciona. Y también entender que el hecho de que yo esté en calma, que la gente por alguna razón piensa que estar en calma es que no estoy haciendo nada. Yo puedo estar en Yo pensaba calma, eso, real. claro, y yo también vengo de hacer y ver a mi papá que todavía él quiere. Y algo que yo he aprendido y que me ha funcionado, y si le funciona, intégrenlo, es el insertar mi estilo de vida con mi empresa. Y yo me fui de vacaciones y en plenas vacaciones yo fui a dar un taller, pero yo le llamo lo que yo hago mi zona amada. Y cuando tú estás en tu zona amada, tú puedes salir, dar el taller, tomarte un café, regresar a la playa, a la piscina y seguir, porque estás en ese lugar donde te sientes que estás ejerciendo el propósito, viviendo el propósito y sirviendo. Entonces es saber qué es lo que verdaderamente a lo que Dios me ha llamado, el diseño que tengo, y desde el ser comenzar a hacer. Y luego vamos a tener. Así que hay que buscar esa zona amada. ¿Viste? Te dejé claro, me quedé así. Productividad y la zona amada. La zona amada. Es que yo creo en eso. ¿Por qué tenemos que sufrir en un lugar de trabajo? ¿Por qué tenemos que... no los han inculcado tanto que te tiene que doler. Mira, yo no soy... El éxito duele. Eso dicen. No, eso es mentira. Y yo te tengo que decir, yo no soy morning person. Yo tampoco. Y la gente piensa que sí. Pues tú no te las miras. Tú la reunión después de las 10, porque a las 9, yo que tengo los ojos pequeños, estoy chinita. Yo tengo mi rutina de lectura. Así que te cuesta ir a la radio a la hora que... de devocional, de escribir, de tomarme mi cafecito. Y no soy morning person. Y muchas veces la gente, no, yo tengo que estar a las 5 de la mañana. Y bueno, si a ti te funciona, chévere, pero a mí no me funciona. No, yo soy productiva más tarde. Así que yo creo que es también soltar un poco lo que dicen. Los moldes. Sí, que tiene que ser el éxito o como tiene que ser, porque no es una misma ruta para todo el mundo. Claro. Yo me puedo acostar tardísimo, 1, 2 de la mañana, yo estoy produciendo, funcionando y creando, pero tengo que admitir que a las 10 es que yo puedo dar la primera reunión bien. A mí me cuesta inspirar. Es cierto, a mí yo también. digo, esos días son los días que yo más madrugo porque amo lo que hago y sí, salgo contentísima, claro. Pero me tengo que esforzar un poquito porque no, como que todavía está apagada las neuronas. Qué bien, porque hay muchas personas que viven en molde y dice, y ahora más con las redes sociales, es que yo quiero hacer esto, Ginny, porque es un buen negocio. ¿Y por qué es un buen negocio? Porque es que X persona lo está haciendo y le funciona y entonces yo quiero los resultados, pero dejamos el ser, queremos brincar al hacer porque quiero tener eso y eso como no tiene que ver nada con mi ser, lo estoy alejando y me estoy sintiendo totalmente desconectada y eso es un peligro, porque cuando tú te desconectas de tu ser, tú estás perdido, punto. No hay propósito, no hay perdido. manera de vivir con intención. Yo siempre creo que la intencionalidad es la que va a impulsar todo lo que uno haga. Cuando uno sabe el propósito, uno tiene intención. Y por eso es que yo le digo a la gente, revisa tus tareas, todo lo que tú tienes en el día, porque cuando le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. Y muchas veces le estás diciendo que no a lo tuyo, porque también nos enseñaron hay que dar y dar y dar. Y ojo,
yo amo servir, pero nosotros tenemos que tener ese equilibrio que no va a ser perfecto. Hay días donde tú vas a tener que darle más tiempo quizás a la casa, al esposo, al negocio. No va a ser perfecto, pero sí el tener claridad de tu propósito te va a dar intencionalidad. Y Exactamente. ningún camino va a ser atractivo, sino el camino que te va a llevar a la meta que tú quieres lograr. Exactamente. Y el camino no es igual para todos. Eso es bien importante porque está ligado a lo que Dios estableció, nos diseñó con las herramientas que nos preparó y nos equipó para cumplir esa Exacto. asignación que tenemos. Ya nosotros llegamos ya con una asignación, nos toca descubrirla y accionar en ella. Ahora bien, ya que tengo una doctora en liderazgo frente, Qué bella. vamos a hablar de cuáles son esos retos fuertes que tú ves en el liderazgo actual. El asumir responsabilidad y postura, yo creo que es uno de los retos porque a la gente le da miedo realmente ejercer una postura, decir, esta es mi postura, y poder influenciar desde la realidad que tú eres, porque la gente anda tapando quiénes son realmente. Y hay líderes que tienen un potencial increíble, pero muchas veces le da miedo poder asumir esa postura y eso que Dios le entregó, lo esconden. Así que yo creo que dentro del asumir postura y responsabilidad puede ser uno de los retos mayores. Por otro lado, la parte de la comunicación es uno de los retos que más a nivel corporativo veo, de cómo comunico, de cómo le puedo explicar a las personas, de cómo puedo hacer que la gente se alinee a la visión, porque el líder es influencia. Esa es la Esa es la definición definición. sencilla. Y si el líder es influencia, ¿cómo yo puedo comunicar, no solamente verbal, no verbal también, esa visión empresarial en el ministerio, donde estén, para que los demás también se alineen a esa visión y formar nuevos líderes? Por eso yo entiendo que se ve tan trastocado el tema del servicio en nuestra isla. Y cada día lo vemos más marcado porque si el líder tiene estos retos, entonces, ¿cómo está la persona que lidera? Exacto, exactamente. ¿Cómo está esa cultura organizacional? O sea, tenemos muchos vacíos. ¿Cómo comienza una persona a decir, hoy yo estoy escuchando este podcast y yo tengo que entender que tengo o presento estos retos como líder? ¿Cuál es el primer paso para yo comenzar a trabajar en ellos? Primero hay que identificarlo. Todo comienza con la aceptación de que hay un área de oportunidad. Y a veces pensamos que siempre es un problema, una situación, es un área de oportunidad para mejorar. Lo primero es trabajar con eso, identificarlo. Lo segundo es que yo tengo que conocer a la gente que está conmigo. Porque si el líder está es porque alguien está siguiéndolo. Si existe un líder, hay alguien que está siguiéndolo, hay una influencia. Entonces, el conocer me ayuda a identificar fortalezas. Y al conocer las fortalezas de mi equipo, yo puedo hacer que las demás personas trabajen desde su fortaleza. Identificar esas fortalezas es crucial. Luego de eso, yo tengo que tener comunicación efectiva y asertiva. Porque muchas veces pensamos, pues que tengo que decirlo así como es. Y claro, hay que decir las cosas, pero todo va a ser diferente en la manera en que yo lo digo. Así que la comunicación en la rueda de liderazgo, las habilidades de comunicación son fundamentales. El modelar con el ejemplo, eso es esencial. Habla más alto lo que Claro, lo que tú haces que haces, lo que tú claro. dices. Por otro lado, el líder se tiene que enganchar las mangas y trabajar también, unirse a eso. Porque el liderazgo, aunque hemos dicho tantas veces y lo hemos leído y nos lo han Claro. dicho, todavía están amarrados muchas veces. Es que el líder es el que manda. Eso Y es el está jefe. Ese es el jefe. totalmente distorsionado esa definición. Así es. Porque dice John Maxwell Ujú. que vamos a decir, el nivel más básico de un líder es la posición. Claro. Así que yo tengo que hacer que la gente se pueda unir a asumir riesgos. A veces los empresarios nos da miedo asumir riesgos. Y si somos líderes de nuestra empresa, tenemos que asumir riesgos. Claro, para eso yo voy a analizar, voy a estudiar y voy a tomar decisiones, que es otro de los elementos de la rueda de liderazgo, esa toma de decisiones. Centrarse en el cliente. Y cuando hablamos del cliente, estamos hablando de la persona a la que tú le estás añadiendo valor. Porque al final el líder añade valor. Y no es solamente centrarte en el cliente, sino también en tu equipo. ¿Cómo está tu equipo? Esa inteligencia emocional, esa empatía, ese saber cómo tú te sientes. Yo creo que todo se traduce en liderazgo.
Y también decía John Maxwell, todo se derrumba o se construye sobre el liderazgo. Por el nivel del líder. Así es. Dice que la cadena se rompe Así por el es. eslabón más débil. Así es. Así que como está el eslabón más débil, es como se define el trabajo que estamos haciendo en esa organización. Ahora bien, tengo esta persona que está viendo el podcast que dice, ¿sabes qué? Identifiqué tal cosa, así que estoy F de fatal en lo que estoy haciendo, Y hay que celebrarlo porque las personas cuando reconocemos un área de crecimiento es donde todo comienza a darse. Ahora bien, los reconoce. Hay oportunidad una vez esta persona comienza a reconocer de cambiar el entorno de la cultura organizacional con esa decisión. Totalmente, sí. Porque el cambio comienza conmigo. Y cuando yo cambio, créeme que todo cambia. Incluso, como tú ves las cosas, tú comienzas a ver oportunidades donde tú te quejabas nada más. Donde tú decías, aquí no hay cómo resolver esto, tú comienzas a ver maneras de solucionar y comienzas a modelar. Y la gente, hay dos maneras de vivir, Ginny, contagiando o contaminando. El líder debe contagiar. Y cuando yo ejerzo... Anoten esa y le ponen, mira, Verónica González. 2025. y es así, vamos por la vida, una sonrisa lo cambia todo. El solo hecho de yo llegar a un lugar y sonreír y saludar como si conociera a la gente lo cambia todo. Entonces, sí se puede transformar los entornos, porque en la medida que soy intencional, voy a modelar el cambio que quiero ver en otro, todo se transforma. Así que si esa persona nos está viendo y dice, yo voy a cambiar, aunque sea él el único que decida cambiar, todo se va a afectar positivamente. Claro. Y va a haber el cambio en otros por el trabajo que se está realizando. Así es. Vamos a ver si a ti te pasa. Cuéntame. ¿A cuántos lugares tú has ido que ves zona de oportunidad? Que tú dices, por aquí tengo que contactar, enviar una propuesta, hacer. Todo el tiempo, porque yo creo que la parte, tenemos como ese ojo clínico y tú te das cuenta, pues si ves cómo se están comunicando, nada más el lenguaje no verbal. Yo veo a alguien así, y lo voy a hacer aquí, en un taller mío, y ya yo sé que esa persona no está conectada. Pues ahí yo tengo una oportunidad de unirlo, de levantarle el ánimo. Un abrazo en un taller puede transformarlo todo. Un abrazo, sin decir nada a nivel teórico, simplemente una sonrisa. Así que las áreas de oportunidad, cuando yo veo cómo un líder se comunica con su equipo, cómo yo veo que entre ellos mismos, es más, cuando entro a un lugar, el clima organizacional, tú lo sientes y tú sabes como que tú dices, ay, aquí se siente como raro, como que está pesadito la atmósfera, ¿verdad que sí? Estaba caliente. Pues ya tú sabes que hay un área de oportunidad. Claro. Ahí tú sabes que vamos a enviarle una propuesta para trabajar este tema. ¿Por qué? Porque es necesario transformar los entornos. Yo fui a tomarme un café recientemente. ¿Y qué te pasó? Y la mesera le decía a la cajera y la cajera le decía a la barista y la barista a la cocinera. Oh, my God. ¡Mira! ¡Un café sin azúcar! ¡Mira la mesa 3! Y el lugar era pequeño. Oh, my God. Y yo decía, ¿cuántos lugares tenemos así con... ¿A qué tú vas a tomar a un lugar así a tomarte un café? Ay, a relajarme, a saborearme el café. Es la experiencia. Y si la experiencia es que me estás gritando, yo quiero salir corriendo de ahí. Entonces, hay muchos negocios que necesitan comenzar a trabajar con estos temas que nosotros estamos hoy exponiendo sobre la mesa. Así es. Y vamos a mejorar una experiencia, un servicio y por ende el negocio va a comenzar a facturar. A veces el cambio no tiene que ver con el color del lugar, con el letrero. Con el logo, con todo lo externo, tiene que ver con lo interno. Tiene que ver con lo interno. Si lo interno va cambiando, todo lo demás se puede ir modificando y podemos estar creciendo. Sí. Conocimiento, vamos a hablar del conocimiento, porque esa es tu pasión, también es la mía. Me apasiona enseñar y yo creo que por ahí fue que papá, mira, nos conectó. Tengo muchas mujeres por la comunidad de Aliadas de Éxito que llegan con el deseo de emprender. Tengo muchas profesionales que chocaron con una pared o quizás están en el tiempo de su retiro, que no quieren encerrarse en su casa porque saben que hay más de ella para dar. Y todas estas ideas están como flotando.
¿Se puede vivir de ese conocimiento? ¿Se puede monetizar ese conocimiento? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo tú nos puedes ayudar en ese tema? ¿Cómo tú puedes ayudar a una persona que diga, ¿sabes qué? Yo me estoy identificando con lo que Verónica está diciendo y yo necesito contactarla. ¿Cómo tú trabajas esas cosas? Primero, el conocimiento, yo digo, el conocimiento nos da poder, pero solo accionar nos hace poderosos y poderosas. El conocimiento engavetado, que tú me digas que te certificaste aquí, que te certificaste acá, está chévere, pero si eso no se traduce en una oferta a nivel empresarial, en una oferta para monetizar y para servir, pues de nada vale. Eso es como para seguir teniendo certificaciones y quizás llenar un poco ese ego de que tengo y ponerlo más en la biografía. Yo a veces me tiro así cositas heavy, fuertes, pero es por eso, porque veo mucha gente que se siguen certificando, pero no monetizan. Yo le digo a la gente, se certifican mucho y facturan poco. Y empieza la gente, anda pa'l cara. Así soy yo, me dicen. Y lo primero es que tienes que entender. Yo digo, haz una tablita. Tus conocimientos. Pero al lado de tus conocimientos, tú me vas a decir qué es lo que resuelve ese conocimiento, o qué necesidad suple, o qué interés suple. ¿Cómo así? Dame un ejemplo para ellos. Como un ejemplo. Y para mí también, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy doctora en educación a distancia. Bello, eso se escucha precioso. Pero ¿cómo eso se traduce en resolver un problema? Pues yo te enseño a diseñar, crear y lanzar tu curso. Mira y qué Academia simple. Online. Ya. ¿Cómo? Eso te va a resolver. Ahora, yo uso una fórmula fe, pero en la fórmula fe, literal, la fe, las cosas que de verdad no vemos, pero sabemos que van a pasar, pero también la utilizo con la parte funcional y emocional fe. Funcional y emocional. Porque el conocimiento, yo le puedo decir a la persona, yo te voy a enseñar a diseñar, crear y lanzar tu curso de Academia Online. Eso es funcional, eso es utilidad. Eso es algo que yo voy a lograr. Pero cuando yo le digo a la gente, para que puedas monetizar de lo que sabes y también cumplir tu propósito de enseñar a otros, yo estoy tocando la parte emocional. Entonces ya ahí no solamente te estoy diciendo que vas a lograr algo a nivel funcional, sino que también a nivel de cómo tú te sientes, tú te vas a sentir como productiva, que mi conocimiento va a resolver un problema. Luego de que tú tienes el conocimiento, el problema que resuelve o la necesidad que suple, el cómo es importante, porque el cómo es el vehículo. Y entonces ahí pudieran ser cursos online, pudieran ser cualquier tipo de infoproductos como guías, checklists, podcasts. Vamos, hay muchísimas maneras de crear y eso es lo que llamamos empaquetar el conocimiento. Tú has conocido gente que sabe mucho, pero cuando te van a explicar, tú dices, anda, yo no entendí nada de lo que me dijo. Me dejó más enredada que un plato de espagueti. Yo he conocido gente, en mi antiguo trabajo había una persona que él es un duro, porque es un duro y un cerebro en todo lo tecnológico, pero cuando él me venía a explicar yo no entendía nada. Entonces hay que tener ojo con esto, Gini, porque hoy día todo el mundo, el knowledge commerce, el comercio de conocimiento sigue creciendo vertiginosamente y por eso es que tú ves más contadores que hacen cursos para enseñarte sobre eso. Por eso es que tú ves médicos, nutricionistas, todo esto, y no es que esté mal. Ahora, hay que saber enseñar. Tiene que haber una metodología y el cómo es esa manera, esa metodología y la forma en que empaqueto. ¿Y a quién? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese estudiante ideal o ese cliente ideal? ¿Quién va a recibir? Exacto, y ahí es que yo también le llamo mi cliente ideal amado, porque es la persona que me lleva a vivir en mi zona amada. Y eso es importante para poder monetizar de los conocimientos. Lo primero es que yo sé que puede resolver un problema, suplir una necesidad o un interés y cómo lo voy a poder ofrecer, esa metodología, esa manera de hacerlo. Bueno, yo he tenido personas que saben mucho, no saben explicarlo y entonces ahí pierdes totalmente la información que tú sabes, porque entonces es tan tuya que cómo podemos monetizar eso para enseñar a otros y guiarlos. Ahora bien, pero tengo también a personas que tienen una idea que ellos piensan que es una buena idea, pero cuando se filtra esa idea, no es como ellos entienden, porque no están viendo quizás los retos, el montaje, cómo lo voy a empaquetar.
¿Te ha topado ese tipo de cliente? Es más, me voy a tirar al medio. Yo cuando empecé, yo sabía mucho y yo decía, pues todo el mundo tiene que saber de liderazgo. Ese era mi pensar. Yo decía, pues yo voy a lanzar talleres, conferencias, esto, aquello y lo otro, porque todo el mundo debería saber de liderazgo. Esa era mi gran idea. Pues ¿sabes qué? Me di cuenta que no todo el mundo era mi cliente ideal, amado. Me di cuenta que el simple hecho de saber algo no me hacía a mí la persona para poder entregarlo. Claro, yo vengo de mi profesión a nivel de bachillerato, es educación, maestría y todo lo demás, pero el saber solamente de educación a mí no me estaba llevando a entregar una buena propuesta y una oferta irresistible. Eso es diferente. Porque yo sabía de lo que yo sé, del tema que yo sé. De tu área. Claro, pero yo no sabía cómo empaquetar eso. Y ahí es que me di cuenta, no, es que aquí hay que darle con una metodología, con un paso a paso, pero también tenemos que saber de marketing y venta. Y me certifiqué en Business Marketing Strategy por lo mismo. Y me imagino que inicialmente contrataste una mentora o un mentor en esa área, porque tú lo identificas y tú dices, espérate, mientras yo voy aprendiendo, yo tengo el conocimiento, necesito monetizarlo, ya tomé la decisión de lanzarme, pues yo necesito mentores en el área porque no lo sabemos todo. Yo tengo mentores y tengo una mentora de República Dominicana maravillosa y ella me hizo ver lo que yo no veía. Es importante de los mentores. Porque es que yo no estaba viendo las áreas de oportunidad que tenía para crecer en todo lo que estaba haciendo. Así que tuve que invertir. Yo también digo, hay que invertir en lo que uno se quiere convertir. Así es. Tú tienes que invertir en lo que te quieres convertir. Si tú inviertes tiempo scrolleando las redes sociales, te vas a convertir en una persona que sabe todos los chismes y todo lo que pasa en la farándula, pero que estás logrando y te vas a dar artritis en el dedito. También, y vas a tener que pagar la parte de la salud. Yo estaba en otro extremo. Cuéntame. Y todavía lucho, tengo que decirlo públicamente. Estamos hoy de confesiones. Sí, todavía. Nosotras estamos así como sí, relax. Somos dos amigas conversando para ustedes. Yes. Con las cámaras prendidas es la única diferencia. Porque era lo que estábamos haciendo ahorita. Yo estaba y he estado en el otro extremo y me encuentro muchas veces en ese lugar. Que yo pienso que lo que yo sé no lo necesita otra persona. Sí, también. Que como que, no, pero es que esto es bien básico, porque tú te lo sabes porque llevas 15 años. ¿Cuántos años que tú llevas? 23. Mira, 23 años. Eso es simple, pero ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar por este conocimiento? No sé si... Entiendo, claro. Y lucho constantemente y ayudo a muchas personas y la gente externa me dice, pero Jenny, es que tú puedes monetizar eso. Claro. Y vuelve otra vez. La jetona, lo que se activa acá. Y como te sale tan natural porque ya lo haces y porque lo soy sabes. Yo. Exacto. Pero también esa parte, y le pasa mucho a mis clientas, que creen que necesitan algo extraordinario. Ahí vamos. Y muchas veces eso básico que tú sabes hacer y como tú lo sabes hacer allá afuera, no hay alguien como tú. Mira, como la gente puede hacer lo mismo que yo, pero yo sé que nadie lo va a hacer como yo. Mira lo que yo probé estas Navidades. Cuéntame. Algo básico y lo quería compartir. Cuando yo empecé, que quedé embarazada, ganarme la vida trabajando mientras estudiaba, pues me fui para una farmacia. Y era tiempo de Navidad, así que yo tenía un cubito, porque no era ni una silla, un cubo, y me sentaba y yo estaba 4 horas sentada en ese cubo haciendo las moñas estas espectaculares del árbol. Pues después pasa todo lo que ha pasado en mi vida, porque ha pasado muchos años, y me he quedado decorando los árboles en casa, en la familia. La nena, como se casa, me dice, mamá, yo quiero que tú me hagas una moña espectacular. Y ella comienza a grabarme. Y ese pequeño video, sus amigas se lo pedían. Las personas comenzaban a pedir, por favor, súbelo. Y yo decía, es que yo lo hago básico, eso es algo simple. No, pero yo no sé hacer eso. Y ahí, enséñame, porque nunca he sabido hacer nada de y eso. ahí es donde tú dices, realmente cualquier persona con un conocimiento simple puede monetizarlo, pero necesitamos una persona externa que como que nos jamaquee, nos sacuda y nos diga, hello, esto que tú sabes yo no lo sé hacer y este es el paso que lo puedes seguir y te voy a acompañar mientras aprendes. Y la gente está dispuesta a pagar.
La gente está dispuesta. Lo que pasa es que volvemos con las creencias limitantes, creemos que, ay, eso es bien básico, ay, eso es bien sencillo, nadie va a pagar por eso. Y te tengo que decir que todo conocimiento se puede monetizar en la medida que tú lo sabes empaquetar como una solución a un problema o suplir una necesidad, un interés. Yo tengo una amiga que me dijo, compré un curso para aprender a hacer fresas con chocolate. Quizás para mí yo digo, pero ¿por qué no buscaste en YouTube? No, porque es que en ese curso, porque es que la promesa de valor que ella leyó y lo que ella vio, ella dijo, no, esto es lo que yo quiero. Esas son las mega fresas con chocolate. Sí, y ahí ella fue, invirtió. Así que siempre va a haber alguien que va a pagar por lo que tú sabes hacer, pero tienes que atreverte a lanzarlo, porque es que si no lo haces. Tú sabes que hay mentoras que dicen por ahí que le dan bofetaditas de cariño y sacuden a la gente. Pues hace unos meses atrás, mis hijos me acompañan a un taller de liderazgo. Okay. Y yo voy de invitada, me siento en la parte de atrás, encubierta. Y a mí me chocó tanto, y Manny está ahí de testigo detrás de las cámaras, me chocó tanto porque los dos simultáneamente me escribieron, mamá, tú lo puedes hacer y mejor. Wow. Y llegó un tiempo en que yo había dejado eso ya en una gaveta. Yo viví esa temporada, pero yo pensé que había caducado. Y él me dice, mamá, tú tienes un mensaje que la gente necesita escuchar. Y es donde eso te dice, espérate, lo que tú portas, que para ti es normal ya, porque esto que estamos viviendo de los influencers, que yo los veo en los viajes y todo, Dios me los regaló a mí cuando no habían cámaras, redes sociales, y yo lo viví. Y yo sé lo que es eso. Pero llega un momento en que como tú lo viviste y fue parte de tu vida y estás quizás haciendo otras cosas, tú piensas que eso se borró. Sí. Pero es que esto es parte del paquete para inspirar a otras personas. Y como tú dices, hay personas que están dispuestos a pagar para que tú le cortes ese camino y poder hacer lo que ellos tienen que hacer. Wow. Y que tus dos hijos te dijeran. No, yo quedé así como ahí que... Ahí es donde tú dices... Yo no pude dormir esa noche. Yo o tomo acciones o algo va a pasar. Y de ahí es donde le sigo dando forma a lo de la edad de éxito. Eso está... Y qué lindo, porque hay que poner en función todo lo que Dios nos ha entregado. A veces pensamos que puede ser lo básico. Una vez yo dije, yo no tengo un testimonio. Entonces, cuando yo me puse a pensar, yo dije, anda a pagar. Eso también he escuchado mucho. Si yo tengo... Y yo me pongo a pensar, hice un recuento. Yo dije, bueno, lo que pasa es que para mí es bien natural todo lo que yo he vivido, pero Dios me ha preservado en esos lugares. Y a veces lo natural para nosotros es lo que Dios quiere utilizar para hacer algo sobrenatural en la vida de la gente. Wow. Y tenemos que someter y entregar. A veces el hecho de que pensemos que, ay, eso yo lo sé hacer, eso me sale natural, estamos boicoteando lo que Dios nos ha entregado, porque no es ni pequeño, y no hay sueño ni pequeño, nada de eso. Todo lo que Dios nos entrega es grande, es con propósito, y hay que atreverse a lanzarlo. Es poderoso lo que Dios nos entregó, y a veces somos nosotros que nos minimizamos por todas esas experiencias, bagajes, situaciones que nos llegan en el diario vivir. Pero hoy en esta conversación yo sé que muchos sueños se han levantado. Vamos a que se activen esos sueños. Que se activen esos sueños. Y un testimonio. Ahorita dijiste una sonrisa, y yo le voy a unir una sonrisa. Y un testimonio, por pequeño que sea, le cambia el entorno a cualquier persona, porque estamos a través de nuestra vida hablando de la grandeza de papá. Amén. Estamos hablando de lo que él es capaz de hacer con lo poco que nosotros tenemos en las manos, y cómo simplemente por decir que sí y caminar en la ruta de nuestro propósito, todo se sigue alineando, y sobre todas las cosas seguimos impactando tantas vidas. Verónica, ¿cómo estas personas te pueden conseguir para dos cosas? ¿Cómo pueden conseguir tu libro? Porque ya ella me lo regaló y yo inmediatamente me lo llevé de vacaciones, te lo envié desde allá, desde Italia. Yo para mí, imagínate, una lectora mía por allá. Qué rico. Libro. ¿Y cómo pueden adquirir el libro? ¿Cómo te pueden contactar en las redes sociales para que puedan tener una conversación, te puedan
empezar a lanzarse, a dar esos primeros pasos? Claro que sí, en Verónica González, conferencista en Instagram, y Verónica González, educadora y conferencista en Facebook, y el libro lo encuentran en veronicagonzalezpr.com, veronicagonzalezpr.com. Así que usted vaya para allá, mira, las redes sociales, siga a esta mujer súper poderosa y adquiere ese libro. Gracias, que mira, la va a bendecir o lo va a bendecir. Es tremenda adquisición. Usted va a salir ahí con la historia, con esas musarañas que a veces se nos activan, mira, ahí se nos acaban y tenemos más claridad, que es lo importante, claridad en el proceso para que usted encuentre su fórmula. Todos tenemos una fórmula ganadora. No hay una fórmula para todo el mundo. Cada uno de nosotros, con Dios, vamos a crear nuestra fórmula de éxito. Y Verónica, para despedirnos ya, ¿qué tienes que decirle? Quiero que le digas una frase poderosa que va a ser, de hecho, el título del podcast. Vamos a hacerla así. Una frase poderosa para cerrar y que estas personas puedan quedarse con esta semilla. Yo creo que lo más importante es que te atrevas a soltar lo bueno para ir tras lo mejor. Hoy quizás tienes las manos llenas de cosas que te acostumbraste a ellas. Suéltala, porque Dios quiere añadir más a tu vida. Así que atrévete a soltar para poder recibir lo nuevo y lo poderoso que Dios tiene para ti. Así es, y esto fue una entrevista con Verónica González en Sin Rodeo con Ginny Serra. Activa la campana y déjale un mensajito poderoso aquí a Verónica. Hasta la próxima.